¿Te atreviste a retorcerle los brazos en plena noche? ¿Te das cuenta de a quién has esposado? Los gritos llegaron de repente como un trueno lejano. Bajo el cielo gris de Silverbridge, las farolas apenas lograban disipar el crepúsculo y el aire estaba cargado con el olor a asfalto húmedo y los ecos del humo de tabaco de las tiendas que cerraban. Un coche solitario pasó, sus faros rozando las paredes de los viejos edificios, y en ese mismo instante alguien gritó, señalando a un grupo de policías en la acera. El sargento Bradley, corpulento y adusto, se encontraba en el centro de la acción. Junto a él estaba su compañero, el sargento Connelly, de cabello rubio rojizo, con una radio en la mano. Entre ellos se encontraba un hombre mayor de piel oscura y porte estoico. Su cabello gris oscuro enmarcaba un rostro cansado pero orgulloso. No se resistió ni protestó. Simplemente dirigió una mirada serena a quienes lo sujetaban por los codos. Uno de los transeúntes, al reconocer la silueta de un rostro familiar, gritó: «¡Pero si es el general Carter!». Pero los policías no parecieron oírlo. El bocinazo de los coches y el sordo bullicio del Silverbridge vespertino solo acentuaban la ansiedad del momento. El zumbido de un tren lejano se mezclaba con el rítmico zumbido de las farolas. Un tendero, tras cerrar su puesto, permaneció indeciso, milagrosamente sin dejar caer un montón de periódicos. Una extraña premonición flotaba en el aire, como si algo irreparable estuviera a punto de suceder. El general Benjamin Carter, de 72 años, miraba a quienes lo rodeaban como si fueran sus antiguos camaradas. Una voluntad inquebrantable brillaba en sus ojos cansados. Respiraba con regularidad, como si estuviera acostumbrado al peligro. La impresión era tal que, si se le añadía algo más, él mismo comandaría cualquier destacamento que se reuniera allí. El sargento Bradley ignoró los intentos de quienes lo rodeaban de demostrar que había un malentendido. Su rostro de policía permaneció inmóvil. Parecía que intentaba enfatizar su superioridad en la situación. Su compañero, el sargento Connelly, parecía menos seguro. Su mirada oscilaba entre la molestia y la alarma. «Por favor, no interfieran», anunció Bradley con voz potente a los presentes. «Este hombre es sospechoso de perturbar el orden público. Todos deben mantener la distancia». Sus palabras sonaban extrañas y duras. Benjamin Carter no emitió ningún sonido. Miraba fijamente el salpicadero del coche patrulla, junto al cual lo retenían. En el fondo, probablemente hervía de resentimiento e indignación, pero por fuera permanecía tranquilo, como si estuviera en un entrenamiento. Los transeúntes susurraban y se oían frases sobre la injusticia. El aire nocturno estaba impregnado de una irritación incomprensible, una sospecha equivocada y quizás algo más que despertaba en muchos un sentimiento de culpa por la humillación ajena. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido, encerrando a todos en un círculo vicioso de flagrante injusticia. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. «¿No sabes quién es?», dijo una mujer, poniéndose la mano en el corazón. Sirvió al país durante más de 40 años, pero Bradley solo hizo una mueca, como si ningún mérito le interesara. Revisó deliberadamente los bolsillos del general, como respondiendo a todos a su alrededor con este gesto: «La ley está por encima de las historias personales». «Llévalo al coche patrulla», le dijo Bradley secamente a su compañero. Connelly dudó, luego asintió suavemente y condujo al general hasta la puerta abierta. El incómodo silencio se profundizó, como si todos se dieran cuenta de lo mucho que ocurría tras aquella breve escena. Y nadie imaginó que en tan solo un minuto, una sola llamada, cambiaría el curso de los acontecimientos tan rápidamente que la tarde en Silverbridge perduraría en la memoria de todos los reunidos. En el mismo momento en que Connelly levantó cuidadosamente al general Carter por el brazo y lo condujo hasta el automóvil, uno de los curiosos que se encontraban cerca no pudo resistirse. «Espera, no lo toques tan bruscamente. Es un verdadero veterano. Sirvió a nuestro país».
El sargento Bradley simplemente lanzó una rápida mirada de disgusto al que hablaba. Sin embargo, no había indicios de que la policía estuviera a punto de retirarse. Parecía que ya habían decidido llevar al general a la comisaría, a pesar de las protestas de los transeúntes. Mientras sus compañeros llevaban a cabo el arresto, el veterano observaba los rostros de los reunidos. Sus ojos castaño oscuro, rodeados por una red de arrugas, expresaban una dignidad contenida. Parecía no temer a los participantes en la escena, ni sentir rabia, ni siquiera hacia quienes le retorcían el brazo. Llevaba la marca de largos años de servicio, campañas difíciles y derrotas. Era como si supiera anticiparse a los golpes del destino, manteniendo la integridad interior. «Por favor, espere», dijo alguien a la derecha en voz baja, y de repente se escuchó una suave voz de soprano. «Me pondré en contacto con el refugio y les diré que se lo han llevado». Carter giró la cabeza y vio una figura familiar con una chaqueta oscura. Era Amelia Kuznets, voluntaria del refugio de animales de las afueras del norte, donde el general había estado visitando a menudo últimamente. No se atrevió a acercarse y solo extendió los brazos, mostrando impotencia ante la situación. Bradley sujetó al veterano por el hombro y Connelly comenzó a empujarlo hacia el asiento trasero del coche patrulla. «¿De qué estás hablando?», preguntó alguien que estaba cerca confundido. «¿Por qué lo arrestaron?». «Alteración del orden», respondió Bradley secamente. «Por favor, dispersos todos». Sin embargo, nadie tenía prisa por dispersarse, y en ese momento de ansiedad, el propio general Carter relajó los labios por primera vez y exhalando silenciosamente, dijo: «¿No le parecerá una insolencia, sargento, si hago una sola llamada?» «¿Una llamada?». Bradley levantó una ceja sin ocultar su sarcasmo. «¿Crees que puedes llegar a un acuerdo con todos ahora mismo?». «No necesito negociar con nadie», dijo Carter con calma y seguridad, «pero hay un deber que no tengo derecho a eludir». El sargento se quedó allí, confundido. Su compañero, Connelly, miraba a Carter y a Bradley una y otra vez, como si dudara de si estaban haciendo lo correcto. Pero el hábito de la subordinación se apoderó de ellos. Después de todo, estaban tratando con un hombre que era formalmente sospechoso de insubordinación. Bradley negó con la cabeza. «Bueno, viejo, veamos a dónde nos lleva esto. Pero recuerda que tenemos reglas en la comisaría. Te esposaremos y luego llamaremos si es lo que necesitas». «Estoy de acuerdo», respondió el general con serenidad y se dirigió a la puerta trasera del coche. Su figura alta, aunque algo descompuesta, aún conservaba su dignidad. Cuando la puerta del coche patrulla se cerró tras el general y el motor arrancó, los transeúntes se apartaron. Algunos gritaron: «No olviden avisarle al alcalde», y otros intentaron sacarle una foto al veterano a través del cristal. Pero todo sucedió rápido, casi en silencio. No hubo chirridos de neumáticos ni palabrotas innecesarias. Simplemente, esa noche, Silverbridge había presenciado una escena que pocos esperaban: el arresto de un hombre cuyo nombre, en ciertos círculos, llevaba mucho tiempo rodeado de honor. El coche salió de Versailles Street y se dirigió por Old Mill Road hacia la comisaría. Durante ese tiempo, Carter se sentó en la parte trasera, levantando solo ocasionalmente la mirada cansada hacia la ventanilla trasera. Quizás pensaba en lo que le esperaba esa noche en el refugio. Quizás recordaba las viejas palabras de amigos que decían que, tarde o temprano, el pasado aún te pisa los talones. O quizás pensaba en a quién llamaría exactamente cuando la policía le permitiera usar el teléfono. Así comenzó una nueva e impredecible página en su vida. El general Benjamin Carter nació en el pequeño pueblo de Jacksonville, Alabama, en el seno de una familia de agricultores hereditarios. En aquella época, la situación racial en el sur del país distaba mucho de ser justa. Incluso de niño, Benjamin oía hablar a los adultos y presenciaba las burlas de su padre y sus tíos. Sin embargo, Carter padre crió a su hijo con la firme convicción de que la humillación no se puede tolerar pasivamente. Hay que estudiar, trabajar y demostrar el derecho a la vida y al honor.
De niño, el joven Benjamín pasaba mucho tiempo leyendo libros en la biblioteca local. Le encantaban especialmente las historias de hazañas militares, de auténtica valentía, donde personas de diferentes orígenes y colores de piel, hombro con hombro, pagaban sus deudas con la patria. En aquel entonces, decidió firmemente que serviría en el ejército, aunque sus amigos intentaron disuadirlo, diciendo que la vida de soldado era una tarea ingrata. Pero Benjamín se obstinó en terminar sus estudios. Demostró persistencia en su capacidad para dominar cualquier tecnología y finalmente se fijó el objetivo de ingresar a una escuela militar. Así que a los 18 años dejó Alabama y se alistó en el ejército. Primero recibió entrenamiento de infantería, luego varias campañas seguidas. Todo sucedió tan rápido que pareció no darse cuenta de cómo se encontraba entre los enviados a Vietnam. En la selva, bajo un sol abrasador, conoció por primera vez la brutalidad de la guerra, pero allí también vio el poder de la hermandad militar. Cuando proteges a alguien sin importar el color de tu piel y proteges a tus camaradas como a una familia. Posteriormente, Carter sirvió en otros puntos conflictivos, Irak y Afganistán. Siempre demostró no solo valor militar, sino también la capacidad de establecer el orden en zonas de conflicto, algo que fue reconocido por el alto mando. Los años de servicio fortalecieron su cuerpo y espíritu, aunque dejaron muchas heridas en su corazón y cuerpo. Aprendió a encontrar un lenguaje común con los civiles, esforzándose por garantizar que cualquier acción del ejército en tierras extranjeras tuviera una continuación pacífica. Así se ganó el apodo de Viejo León, según dicen, severo pero justo, dispuesto a defender a su pueblo hasta el último minuto. Para cuando se retiró como mayor general y luego como general retirado, Carter ya se había labrado una reputación como un hombre admirado por muchos oficiales jóvenes. Tenía varias condecoraciones importantes en su haber. Podría haber vivido cómodamente con una pensión sólida, ya que la casa en un tranquilo pueblo costero llevaba mucho tiempo esperando a su dueño, pero el deseo de seguir siendo útil no desapareció del alma del general. Empezó a colaborar con diversas organizaciones de veteranos y vio lo difícil que era para muchas personas que habían pasado por guerras y perdido la salud. Un día visitó un refugio de animales tras enterarse de que muchos exmilitares veían en los perros y gatos la salvación de la soledad. Así fue como el destino lo unió a Amelia Kuznets. Amelia era casi 40 años menor que el general, pero su vida tampoco fue fácil. Originaria del norte del país, perdió a sus padres a temprana edad y por caprichos del destino se mudó a Silverbridge. Allí se interesó por trabajar en el refugio y se dio cuenta de que el cuidado de animales era una de las cosas en las que realmente sabía cómo hacer del mundo un lugar mejor. Sus rasgos de carácter, buen carácter, serenidad y férrea perseverancia se ganaron el respeto de Carter. Solía decir que quienes están dispuestos a asumir la responsabilidad por los más débiles deberían contar con el apoyo de la sociedad. De su amistad surgió una idea. ¿Por qué no abrir un centro de unidad donde los veteranos pudieran colaborar con animales sin hogar y recibir rehabilitación cardíaca, como bromeó Carter? Junto con Amelia, preparó un plan, le adjuntó un presupuesto y buscó la oportunidad de obtener una subvención de las autoridades municipales. Tenían mucho papeleo, además de la total incomprensión de algunos funcionarios, quienes decían que la ciudad ya tenía suficientes problemas como para pensar en los animales y los veteranos. Pero Amelia y Carter no se rindieron. Al mismo tiempo, una joven llamada Rachel Lee, quien recientemente se había incorporado a la Academia de Policía local como becaria, encontró un refugio tranquilo en el mismo refugio de animales. Sus padres habían emigrado hacía muchos años y ella había crecido en una América libre, pero a veces tuvo que lidiar con prejuicios. Resultó que cuando todos la veían como una niña frágil y tímida, demostró una resistencia extraordinaria y un deseo de escapar de cualquier manifestación de injusticia.
Un día, Amelia notó que Rachel sacaba a pasear a los cachorros más asustados del refugio, enseñándoles con paciencia y cariño a confiar. Es muy posible que la propia Rachel estuviera entrenando su fuerza interior con esto, preparándola para su futuro servicio. El general Carter, al enterarse de la existencia de Rachel, pronto reconoció su determinación. En el fondo, sentía una especial solidaridad con todos aquellos que sufrían discriminación por diversos motivos, color de piel, origen o edad. A veces bromeaba: la hermandad militar no se limita a la piel ni a la forma de los ojos. Y Rachel le devolvía la sonrisa. Esa misma semana del desafortunado incidente en la calle Versalles, Carter estaba finalizando una solicitud de subvención municipal con Amelia. Esperaban recaudar fondos para ampliar el refugio, brindar atención veterinaria y crear un espacio para personas en recuperación. Carter planeaba llamarlo Centro de la Unidad, un lugar donde la solidaridad pudiera cambiar la vida de personas y animales por igual. Ese mismo día, planeaba ir al director del Departamento de Asuntos de Veteranos para entregarle un paquete de documentos, pero de repente llamó la atención de los patrulleros Bradley y Connelly por una razón sin importancia. Se enteró de que se había producido una infracción en las cercanías. El destino quiso que fueran estos dos policías, ambos de carácter duro, quienes fueron enviados a investigar. Bradley había sido criticado por su falta de moderación y su parcialidad contra ciertos grupos de la población, pero era raro que alguien en el departamento expresara tales acusaciones públicamente. En cuanto a Connelly, aún no comprendía del todo las complejidades de su trabajo y se encontraba bajo la influencia de un colega de mayor rango. El cielo ya estaba oscuro cuando la patrulla entró en la comisaría, donde colgaba el viejo letrero del Departamento de Policía de Silverbridge. Se oían ruidos lejanos y de vez en cuando algún faro parpadeaba en la pared. Bradley aparcó, sacó a Benjamin Carter del coche y lo condujo al interior. Connelly iba unos pasos detrás, con la radio pegada al oído y hablando en voz baja. El pasillo del puesto de mando estaba tenuemente iluminado. Olía a baldosas viejas. Carter caminaba lentamente detrás de Bradley, sin permitirse un gesto grosero ni una palabra de reproche. Parecía que había evaluado la parada con seriedad. Debía seguir las reglas y resolver el asunto con una sola llamada. Al fin y al cabo, tenía un teléfono especial que lo conectaba directamente con ciertas personas del Pentágono. Este dispositivo se lo había regalado hacía muchos años un colega del departamento militar, cuando Carter aún servía. La condición era que pudiera usarlo en caso de emergencia, cuando se tratara de asuntos que afectaran el honor y la seguridad militar. Había una mujer de mediana edad en el mostrador que vio acercarse al grupo y frunció el ceño confundida. Al fin y al cabo, no todos los días un hombre negro mayor con una camisa militar familiar y apenas visibles rastros de antiguas condecoraciones llegaba a su puesto. «Sargento, ¿qué...?» empezó, pero se detuvo en seco. «Tenemos un detenido», anunció Bradley en un tono que transmitía el significado de cada letra. «Se le acusa de alteración del orden público». «Entiendo», respondió tranquilamente el oficial de guardia, pero su mirada se detuvo en el rostro de Carter y la confusión se traslucía en su severidad. De repente, preguntó un poco más tranquila. «¿Y usted es el general Carter, no?» «Sí», respondió brevemente, «pero ahora no parece importar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y Bradley rápidamente tomó el formulario del recepcionista para completar la información. El recepcionista retrocedió en silencio, como si no quisiera ser atrapado por la mano caliente del sargento. Connelly suspiró quedamente, notando con el rabillo del ojo que Carter seguía mirando a su alrededor, como si estuviera analizando la situación del combate. Un momento después, Bradley condujo al detenido por el pasillo hasta la sala principal de interrogatorios. Al entrar, una lámpara destartalada iluminó una habitación estrecha con una silla y una mesa sencilla. En la pared había un teléfono para las llamadas internas del departamento. Bradley le indicó a Carter que se sentara y rápidamente le quitó las esposas, aunque mantuvo la mano en la pistolera en señal de discreción.
Esta es tu oportunidad, rió Bradley, mirando de reojo la máquina. Si vas a llamar a alguien, hazlo ahora. No tengo mucho tiempo para escuchar historias de las hazañas de otros. El general se sentó con cuidado en la silla, se frotó un poco las muñecas entumecidas y respondió: «Gracias, pero quiero otro teléfono. Lo tengo conmigo. ¿Puedo sacarlo del bolsillo?» El sargento dudó, pero al parecer la curiosidad y la autocomplacencia prevalecieron. Asintió. «Está bien, pero nada de movimientos bruscos». La manga de su camisa de seda crujió al tiempo que Carter sacaba lentamente un pequeño dispositivo negro. Parecía un teléfono móvil normal, pero con un par de detalles discretos. Al parecer, esta era la línea secreta de la que el propio Carter había hablado. Bradley entrecerró los ojos. ¿Es este un modelo militar? «Se podría decir que sí», respondió Benjamín con seriedad y empezó a marcar el código que le resultaba familiar. La marcación se realizaba con fluidez y el sargento no lo detuvo. Pasaron unos segundos, los pitidos se hicieron presentes y de repente el pequeño altavoz del teléfono se iluminó con una voz segura y ronca. «Soy el mayor Marcus Clark. ¿Quién habla?» «Mayor, le habla el general Carter», dijo Benjamin en voz baja. «Por favor, dígale al coronel general Rivers que estoy con la policía de Silverbridge. Estoy en apuros. Señor, usted...» El mayor del otro lado de la línea estaba visiblemente perdido. «Le informaré inmediatamente, señor». «No pierdas tiempo, Clark», dijo Carter secamente. «Dáselo rápido y con precisión. Si es posible, contacta con Victoria Gray. Creo que ella también puede ayudar». «Lo haré todo», dijo con seguridad. «Espera la conexión». Y entonces la línea se cortó. Carter bajó lentamente el teléfono sobre la mesa. El sargento Bradley se mordió el labio con incredulidad. «¿Qué? ¿Crees que ahora vendrá todo un ejército aquí para comprarte la libertad?» «No creo nada», respondió Carter en voz baja. «Solo cumplo con mi deber. Ya veremos qué decide el mando». Los siguientes momentos transcurrieron en un tenso silencio. Connelly, de pie en el pasillo, entreabrió la puerta y pareció escuchar la conversación. Bradley, con los brazos cruzados, fingió que no le importaba, pero de vez en cuando miraba el teléfono, como si esperara que sonara de repente una alarma ensordecedora. Sin embargo, el silencio solo lo rompió el teléfono de la pared, que sonó con una brusquedad inesperada. Bradley se levantó de un salto, miró a Carter y luego agarró el auricular. «Sargento Bradley». «Sí, aquí». «¿Qué?» «Repito». Su voz se volvió repentinamente más baja. Escuchó algo durante unos segundos y luego respondió con incertidumbre. «Está bien, lo averiguaré». Las cejas de Bradley se levantaron mientras colgaba, con una ligera expresión de pánico en su rostro. «¿Pasó algo?», preguntó Carter. «Es de nuestro despachador», murmuró Bradley a regañadientes. «Dicen que alguien de alto rango ya llamó al capitán Williams. Dicen que tiene órdenes de investigar esto de inmediato». «Creo que es la decisión correcta», respondió el general. Bradley rió entre dientes, pero su sonrisa parecía deslumbrar. No estaba acostumbrado a que las órdenes repentinas de sus superiores interfirieran con la naturaleza misma de su trabajo. En el ejército esto era habitual, la disciplina era uniforme y las órdenes se transmitían desde arriba. Pero la policía, sobre todo en los departamentos locales, tenía un ritmo diferente y las órdenes repentinas del Pentágono parecían insólitas. «Acabemos con el papeleo por ahora», sugirió el sargento Bradley, intentando aparentar calma. «Puede esperar aquí si dudó. «El coronel general en persona aparece. Lo aclararemos todo, por supuesto». «No tengo prisa», dijo Carter con una sonrisa triste. «Probablemente me gustaría ir a un refugio, pero entiendo que es imposible por ahora». El sargento se fue y la puerta se cerró de golpe. Benjamin se quedó solo en silencio. Se tocó las muñecas donde las esposas aún le quemaban y pensó en lo rápido que podían cambiar
las probabilidades en la vida. Literalmente, durante el día, discutía el presupuesto del centro Unity con Amelia y por la noche estaba sentado en la comisaría. Pero la vida le había enseñado a lidiar con los cambios repentinos. Sabía esperar con paciencia, sabiendo que debía mantener la calma y esperar a que el enemigo actuara o a que el destino actuara. A pocas cuadras de la jefatura de policía había una modesta oficina donde el capitán Williams solía pasar las tardes finalizando informes. Era un hombre alto, de cabello bien cortado y ojos grises y serenos. Cuando asumió el cargo de capitán varios años antes, se ganó rápidamente el respeto de sus subordinados por su rigor y exigencia, pero a nivel personal, se le consideraba un hombre de honor que rechazaba la crueldad innecesaria y se esforzaba por mantener el orden en la ciudad. Esa noche, Williams pensó que la jornada laboral casi había terminado. Cerró sus archivos, preguntándose si era hora de irse a casa. Pero entonces recibió una llamada de la sala de control informándole de una orden inmediata para contactar a un general de alto rango. El capitán dudaba que el Pentágono interfiriera en sus humildes asuntos urbanos, pero el tono tenso del controlador le indicó que la situación era grave. Unos minutos después, recibió una llamada en su teléfono personal del trabajo, informándole de que necesitaban hablar urgentemente sobre la detención del general retirado Carter. El capitán Williams se frotó la nariz y enseguida se dio cuenta de que probablemente habría repercusiones. Si Carter era realmente quien se rumoreaba, el departamento podría haber cometido un grave error al adoptar una estrategia demasiado brusca. A Williams no le gustaban este tipo de situaciones. Siempre resultaban en pérdidas de reputación para todo el departamento. «Conécteme», dijo en voz baja, y cuando la voz familiar del ayudante del Pentágono llegó al teléfono, el capitán se tensó. «Sí, te escucho». Tras escuchar la esencia de las acusaciones, sus hombres han detenido a un general de combate, condecorado en numerosas ocasiones. Hay sospechas de parcialidad. Es posible un escándalo público. Williams sintió que se le secaba la boca. Apenas escuchó, arrojó el teléfono sobre la mesa, se levantó de un salto y un minuto después corría hacia la salida, murmurando algo sobre la necesidad de acudir urgentemente a la comisaría sin esperar a la mañana siguiente. El sentido del deber exigía una verificación personal inmediata de los hechos, pues la repercusión se sentía en todo el país. Pronto, el coche del capitán cruzó Old Mill Road y, evitando por poco chocar con un par de coches retrasados, se dirigió al mismo edificio administrativo donde se encontraba Carter. Por las puertas traseras, evitando miradas innecesarias, Williams entró en el pasillo de guardia y le hizo una seña a Bradley, que acababa de terminar de rellenar el papeleo. «Sargento, ¿dónde está el general detenido?», preguntó inmediatamente el capitán, mirando fijamente a los ojos de su subordinado. «Está en la sala de interrogatorios», respondió Bradley, sin saber cómo actuar frente al tenso capitán. «Íbamos a terminar». «Vámonos», dijo Williams brevemente y se dirigió en esa dirección. Bradley corrió tras él. En el camino, Connelly los alcanzó, sin comprender del todo la gravedad del asunto, pero presentiendo que algo importante se estaba gestando. El capitán entró en la habitación y vio a un hombre mayor de cabello canoso sentado a una mesa, tranquilo pero cansado. El general lo miró sin desafío, con una seriedad serena y expectante. «¿Es usted el general Carter?», preguntó Williams, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», confirmó el veterano. «Soy el capitán Williams, jefe de la policía local. Le pido disculpas por esta desagradable situación. Intentaré resolverlo ahora. Ya tenemos instrucciones de las autoridades superiores. Exigen...» Hizo una breve pausa y su mirada se posó un instante en los policías. «Que lo liberen de inmediato hasta que se aclaren todas las circunstancias». «Entiendo», dijo Carter con calma. «Gracias por intervenir. Espero que podamos aclarar esto sin hacer mucho ruido». «No podremos hacer esto sin armar un escándalo, general», admitió el capitán con tristeza.
Ya hay llamadas del ayuntamiento y la prensa probablemente se enterará. Debo informar de esto al alcalde de inmediato porque este tipo de incidentes podrían causar indignación pública. Carter suspiró profundamente y se levantó de su silla. ¿No puedes retenerme más tiempo? ¿O necesitamos algunas formalidades? Reduciremos las formalidades al mínimo, respondió el capitán, mirando severamente a Bradley. Sargento, explique de qué acusa a este hombre. ¿Por qué motivos lo detuvieron? Bradley frunció el ceño. Alterar el orden público, gritó, atrajo la atención. No obedeció una orden legal de detenerse. ¿En serio? ¿Tienes pruebas de su desobediencia? Intervino Williams. Bradley dudó. Bueno, no mostró ninguna resistencia abierta, pero su actitud nos pareció sospechosa. Williams frunció el ceño, apenas conteniendo su irritación. Bueno, lo resolveremos. Puedes dejar ir al general ahora mismo. El capitán volvió su mirada hacia Carter y un destello de respeto brilló en sus ojos grises. General, lo declaro oficialmente, es libre, pero le pido que no abandone la ciudad por ahora, para que podamos aclarar los detalles. Le prometo que todo se regirá por la ley. Carter asintió. Gracias, no pensaba irme a ningún lado. Con su permiso, tendré que hablar sobre algunos asuntos con el refugio y la mediación en un nuevo proyecto. Pero si me necesita, estoy en contacto. Williams enderezó los hombros ligeramente. Me alegra oír eso. Si necesita algún documento formal sobre su liberación, pídaselo a la secretaria. Espero que no nos volvamos a ver en estas circunstancias. Eso espero, capitán. El general tomó sus cosas. Mi agradecimiento también al mayor Clark y a todos los que evitaron que la situación se descontrolara. Hablaremos del mayor más tarde. Tengo instrucciones del Pentágono, dijo Williams. Así que prepárense para que los llamen al ayuntamiento o a alguna otra reunión con un funcionario de alto rango que quiera llegar al fondo de esto. Me encantaría aclarar la situación, dijo Carter en voz baja. Siempre estoy a favor de que la verdad salga a la luz. Dicho esto, se despidieron. Williams retuvo a Bradley y Connelly para continuar con su informe oficial, y Carter salió a la oscura ciudad. La noche era profunda, las calles estaban silenciosas y solo alguna farola iluminaba la carretera. El veterano, cansado, se dirigió a una parada de taxis, donde un conductor encorvado dormitaba en la ventana. Al ver al anciano de porte militar, abrió la puerta y se ofreció amablemente a llevarlo. El trayecto hasta el apartamento que Carter alquiló cerca del refugio le llevó unos 20 minutos. El coche olía a cuero viejo y a tabaco. El general miró por la ventana las tranquilas calles de Silverbridge y no pudo evitar pensar en lo extraño que podía ser. Vivir una vida plena y llena de acontecimientos, tener méritos para el país y de repente recibir una paliza simplemente porque a alguien no le caías bien en cierto lugar. Carter sabía que la vida era una compleja maraña de reglas y prejuicios, y no todos podían distinguir a quién tenían delante, pero no quería aferrarse al resentimiento. Al llegar a la entrada, el veterano pagó al conductor y tras subir las escaleras, entró en el pasillo tenuemente iluminado de su pequeño apartamento. El local constaba de 2 habitaciones, amuebladas con modestia, una estantería con libros antiguos, un sofá sencillo y una mesa de madera sobre la que se encontraban materiales de trabajo, carpetas con documentos y borradores con planos para el centro de la unidad. Allí planeaba pasar el resto de su vida hasta que se implementara el proyecto y se estableciera finalmente la recepción de veteranos con animales sin hogar. Colgó con cuidado su chaqueta en la percha, se sentó a la mesa y permaneció en silencio durante unos minutos, con la cabeza entre las manos. Los rostros de Bradley y Connelly, las palabras que había escuchado de Williams resonaban ante sus ojos y los ecos de las órdenes del Pentágono durante la guerra resonaban en sus oídos. Todo era un caos, pero poco a poco se tranquilizó, como si recuperara una voz interior que le susurraba: «Este es solo un combate y sobreviviremos». Al fin y al cabo, había pasado por Vietnam, Irak, Afganistán y había visto morir a sus camaradas más de una vez. Por eso,
todo le parecía solucionable y no tan terrible en el contexto de los problemas reales. Lo más probable es que mañana le aguardara un nuevo giro de los acontecimientos, pero no iba a rehuir el diálogo. Para él era importante que tales cosas no le sucedieran a ninguna persona mayor, a ningún veterano, fuera quien fuese, y con este pensamiento veía su papel como una continuación de su deber militar, ser un ejemplo y construir paso a paso un mundo justo. A la mañana siguiente, Silverbridge recibió a sus residentes con una ligera neblina que envolvía las aceras desiertas y las viejas fachadas. Los primeros transeúntes que se apresuraban a las paradas de autobús y oficinas desconocían que la noche anterior se había producido en la comisaría un incidente inusual con un general retirado. Solo unos pocos testigos presenciales en la calle Versalles lograron contarles a sus seres queridos que habían visto a un veterano negro de edad avanzada detenido el día anterior. Pero, como suele ocurrir, pronto toda la ciudad hablaría de este incidente. Benjamin Carter se levantó temprano a pesar del cansancio. Dio vueltas en la cama durante varias horas recordando los detalles de la noche anterior. El ruido del exterior, el paso de coches y los gritos ocasionales de los comerciantes lo tranquilizaba. Salió a la pequeña cocina, puso la tetera y miró pensativo por la ventana. Abajo, en la entrada, una señora de la limpieza paseaba con una escoba, tarareando en voz baja. Para el general, estas escenas de paz siempre eran un símbolo de que la vida sigue su curso y nada puede impedir que llegue la mañana. Tras prepararse una sencilla taza de té, Carter se sentó a la mesa y cogió las carpetas de papeles, los mismos documentos que había preparado con Amelia Kuznets para obtener una subvención del ayuntamiento. Todos los cálculos, una lista de posibles trabajos, un boceto del centro de unidad. En una de las hojas había un boceto sencillo, un edificio espacioso, un recinto cercado para animales en las inmediaciones y en el interior, salones para clases y una sala separada donde los veteranos pudieran reunirse y discutir sus problemas de adaptación. Carter observó el dibujo, intentando imaginar en qué se convertiría ese lugar si lograban superar los obstáculos burocráticos. Ni siquiera había tenido tiempo de hojear unas cuantas páginas cuando sonó el teléfono. Esta vez era el teléfono de la ciudad que estaba sobre la mesa de su cocina. El general dejó los papeles a un lado y cogió el auricular. «¿Sí?», respondió. «Benjamín, soy Amelia», escuchó una voz ansiosa. «Me dijeron que te detuvieron ayer. Dime, ¿está todo bien?» «Sí, me dejaron ir», respondió el veterano. «No te preocupes, todo estará bien. Dime, ¿cómo está el refugio?» «El refugio está ahí, todo como siempre, solo que todos están muy preocupados. Ibas a venir ayer al cierre y de repente surgió un rumor». Amelia intentó hablar con calma, pero se notaba que estaba preocupada. «Por cierto, hoy tenemos una visita rápida con el veterinario. ¿Hay algo que deba decirte?» «Gracias, tengo todo lo que necesito», respondió Carter. «Si no estás ocupado, quizás podríamos hablar de la situación en tu casa a la hora de comer. Voy a pasar por el refugio». «Claro que sí». Amelia estaba contentísima. «Les diré a mis compañeros que estarás allí y me alegra mucho que estés bien». «Gracias, Amelia. Nos vemos luego», dijo y colgó. Tras colgar el teléfono, el general fijó la mirada en la ventana. Con cada minuto que pasaba, sentía que la ansiedad le oprimía el corazón. Tenía que decidir si denunciar el incidente al público o intentar persuadir al jefe de policía y a la administración municipal para que realizaran una investigación interna sin hacer ruido. Pero, considerando que era demasiado tarde para ocultar los detalles, quizá tuviera que defender la justicia con mayor franqueza. Guardó lentamente los papeles en una carpeta, se puso unos pantalones bien planchados y una camisa, sobre la que se echó una chaqueta oscura y cómoda. Al salir del apartamento, cerró la puerta con llave y bajó las escaleras. En la entrada, varios residentes lo miraron, pues ya habían oído los rumores matutinos sobre el arresto. Pero nadie se atrevió a hablar y Carter, para no avergonzar a nadie, se dirigió rápidamente a la parada del autobús. El día apenas comenzaba,
pero el transporte público ya estaba lleno. El general se sentó junto a la ventana, bajando la mirada con modestia. El interior olía a escape y a trozos de periódico viejo. Algunos pasajeros miraban de reojo al anciano de porte militar, como preguntándose si lo habrían visto en algún reportaje o ceremonia. Pero Carter permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos, y 10 minutos después se bajó en la esquina donde comenzaba el camino hacia las afueras del norte. El refugio estaba situado un poco al lado, junto a un pequeño parque. Cuando el general entró en el territorio por una puerta baja, lo recibió de inmediato el gruñido de un pequeño perro tras las rejas. Sin embargo, al ver a un visitante conocido, el perro se calmó rápidamente, meneando la cola. Había jaulas con varios gatos cerca de la pared, dormitando plácidamente. Sobre los cobertizos destartalados yacían tablas de madera sucias pero resistentes, con las que Amelia y sus ayudantes fabricaban periódicamente suelos temporales para los animales. «¡General!», resonó una voz alegre. Amelia apareció en el porche del edificio administrativo. Se quitó con cuidado los guantes de goma que llevaba puestos al examinar a los gatos y corrió a ver a Benjamin. «Estaba muy preocupada por usted». «No te preocupes, Amelia, todo está bien», dijo Carter suavemente, estrechándole la mano. «Dime, ¿qué hay de nuevo por aquí?» «El veterinario dijo que necesitaremos medicamentos para los 2 cachorros», dijo, señalando hacia el patio trasero. «Se resfriaron por las corrientes de aire. Ya estoy buscando fondos para pagar su tratamiento. Y por supuesto, todos quieren saber si todo está bien con nuestros planes para el centro Unity. La gente pregunta si se cancelará el subsidio, si hay algún alboroto por aquí». El general entrecerró los ojos. «Hasta ahora, nadie ha bloqueado nuestra solicitud. Al contrario, la alcaldía debería considerarla pronto. Seguiré por este camino, aunque todo pueda complicarse». «Entiendo», asintió Amelia. «Por cierto, Rachel Lee no ha venido hoy. Normalmente viene por la mañana ayudando a acariciar a los perros, pero ahora probablemente esté en su academia. He oído que pronto la enviarán a hacer prácticas. Espero que no se decepcione con el servicio policial». «Creo que es lo suficientemente fuerte de espíritu como para no darse por vencida», respondió Carter y siguió a Amelia a una pequeña casa donde había un par de mesas y teteras hirviendo. Allí se sentaron y comenzaron a discutir los detalles del futuro centro de la unidad. Amelia mostró el presupuesto revisado y las justificaciones del ayuntamiento. Acompañó cada punto con breves comentarios. «Aquí necesitamos instalar perreras y aquí una sala para terapia de grupo». Carter escuchó atentamente, añadiendo breves comentarios de vez en cuando para aclarar cuántos voluntarios se necesitarían y qué papel podrían desempeñar los veteranos en la selección de perros y gatos. La cálida luz de la lámpara en la sencilla habitación confería a su conversación una atmósfera acogedora y familiar, pero la sombra del incidente de ayer se cernía sobre todo esto. Cuando Amelia guardó silencio un momento, el general le tocó ligeramente la palma de la mano, indicándole que quería decir algo importante. «Amelia, ¿entiendes que esto no se limitará a que quede constancia en unos papeles? De hecho, ayer violaron mis derechos civiles y tengo razones para creer que la razón no es solo mi apariencia y edad, sino también que esos policías actuaron con evidente prejuicio. Sí, vi a uno de ellos hablarte groseramente en la calle», asintió, recordando cómo Connelly y Bradley le habían apretado las manos al general. «No sé si se pueda probar algo, pero es inaceptable meter a alguien entre rejas por cualquier motivo inverosímil, sobre todo a tan temprana edad». Carter contuvo un profundo suspiro. «Creo que el capitán Williams es un hombre razonable. Él mismo está interesado en una investigación interna. La pregunta es, ¿alguien de las altas esferas del gobierno o de la alcaldía intentará silenciar este asunto para evitar ruido? Verá, a veces los funcionarios creen que el silencio es mejor para la reputación de la ciudad». En respuesta, Amelia se encogió de hombros vagamente. «Entiendo su lógica, pero no es justo. La verdad debería ser pública, ¿no?
El general sonrió un poco tristemente. En la guerra vi que a veces revelar la verdad puede costar vidas, pero ahora no estamos en guerra y estamos hablando de la desigualdad que persiste en la sociedad incluso después de todas nuestras reformas civiles. Quizás deberíamos mostrar firmeza. Te apoyo completamente, dijo Amelia en voz baja. Si decides hacer algo, siempre te ayudaré en todo lo que pueda. Gracias. Se quedaron en silencio y en el silencio se oyó un aullido lastimero desde afuera. Era el perro nuevo que había llegado corriendo, pidiendo entrar en calor. Amelia fue a ver quién estaba allí y Carter, aprovechando la pausa, la siguió. Tocó el cerrojo frío de la puerta, sintiendo un sabor metálico en los labios, como por el aire frío. En momentos así, siempre recordaba los numerosos controles donde tuvo que montar guardia con armas. Pero ahora no tenía armas, solo una férrea voluntad para defender lo que consideraba justo. Todo empezó a suceder más rápido de lo que la mayoría esperaba. Ni siquiera era mediodía cuando el capitán Williams convocó una reunión de emergencia en la comisaría. Llegaron varios oficiales, entre ellos el sargento Bradley, el sargento Connelly y varios oficiales de mayor rango. Williams estaba de pie frente a un mapa de la ciudad, con las manos a la espalda y una expresión de total seriedad. «Compañeros», comenzó el capitán con calma, «tenemos una emergencia. Ayer, nuestros subordinados», y al instante dirigió una mirada penetrante a Bradley. «Detuvieron a un veterano negro, un hombre de edad respetable y con un importante pasado militar. Ya tenemos indicios de que esto provocará una protesta pública. Por lo tanto, exijo un informe completo y sin tapujos. ¿Qué sucedió y por qué decidieron detenerlo?» El sargento Bradley miró a Connelly, pero se dio cuenta de que tendría que justificarse. «Estábamos patrullando la zona. Recibimos una llamada sobre un posible disturbio en la calle Versalles. Llegamos y vimos a un hombre que se comportaba... Bueno, pensé que estaba siendo un poco brusco. Le grité que parara, pero me ignoró. Tosió, sintiéndose poco convencido». Entonces se reunió una pequeña multitud. La gente empezó a gritar. Alguien lo llamaba general. Decidí que era mejor detener el disturbio antes de que empeorara. Williams frunció el ceño. «¿Qué violación específica registraste?» «Él puede que estuviera hablando muy alto», murmuró Bradley. Temía que la multitud de ciudadanos enfurecidos perdiera el control. «¿Pero dónde está el hecho de la desobediencia?», preguntó con calma el capitán. Bradley dudó. No accedió de inmediato a mostrar sus documentos. Dijo que quería llamar. No obedeció nuestra exigencia de subir al coche. Los oficiales a su alrededor se conmovieron. Y ahora todos miraban a Bradley con considerable escepticismo. Sin embargo, tras muchos años de servicio en la policía, el capitán Williams había visto a menudo a oficiales de base forzar argumentos para un arresto formal. Pero en este caso, todo se agravó por la condición del detenido. «De acuerdo», suspiró el capitán. «Supongamos que el incidente ocurrió por error y abuso de autoridad. Ya he recibido instrucciones del ayuntamiento y de varias autoridades militares. Han exigido la creación de una comisión especial. Mientras la investigación continúa, debemos separarlos de sus funciones. A partir de hoy y hasta que se tome una decisión por separado, serán transferidos a funciones administrativas». La declaración fue en voz alta y la sala quedó en silencio. Bradley se sonrojó y apretó los puños. Connelly, en cambio, parecía algo aliviado. «Capitán», dijo Bradley con fuerza, «pero teníamos que actuar, ya que había una amenaza de desorden». «Entiendo», respondió Williams con frialdad, «pero la conclusión es que esposaste a un veterano anciano sin causa probable». Claro que tendremos que esperar los resultados finales de la investigación. Mientras tanto, para aliviar la tensión y demostrarle al público que no toleramos actividades ilegales, estás suspendido temporalmente de la patrulla. Bradley abrió la boca para protestar, pero al ver la obstinada determinación del capitán, solo asintió brevemente y bajó la mirada. Connelly también encorvó los hombros. El capitán volvió la mirada hacia los oficiales reunidos.
Les pido a todos que comprendan que la situación es explosiva. Presten especial atención a la corrección con todos los ciudadanos, especialmente con los ancianos y los veteranos. Estamos llamados a proteger a las personas, no a humillarlas. Uno de los tenientes de mayor rango preguntó si todo el departamento corría el riesgo de verse envuelto en un escándalo. Williams admitió: podría haber auditorías. Nuestro objetivo es demostrarle a la ciudad que estamos haciendo un trabajo justo. Luego, dio por terminada la reunión. La mayoría de los oficiales se marcharon con profundas reflexiones. Bradley, hosco y disgustado, se escabulló por una puerta lateral, apresurándose a salir de la comisaría para evitar las miradas de desaprobación. Mientras el departamento de policía se encontraba envuelto en disputas internas, el general Carter conversaba con un empleado del ayuntamiento para aclarar el plazo de la decisión sobre su solicitud de subvención. Su reunión tuvo lugar en un antiguo edificio, al que había llegado caminando desde el refugio. La primera planta albergaba varios departamentos: educación, cultura, veteranos y otras áreas. Las paredes de piedra dejaban entrar poca luz y los pasillos resonaban con los pasos de los visitantes. La oficina estaba dispuesta de tal manera que docenas de puertas idénticas se extendían a lo largo de un largo pasillo, tras el cual trabajaban diferentes departamentos. Carter entró por la puerta correcta y se encontró en una habitación donde estaba sentado un hombre bajo con traje gris. Levantó la vista de sus papeles y dijo con humildad: «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy aquí por la solicitud para el Unity Center. Me llamo General Carter», se presentó el veterano. «Ah», el empleado se animó. «¿Eres el veterano que quiere abrir un proyecto de rehabilitación junto con el refugio?» «Sí, tenemos la solicitud». «Un segundo, déjame echarle un vistazo». Hojeó varias carpetas, encontró el papel necesario e invitó a Carter a sentarse. «Aquí dice que se necesitan varias decenas de miles de dólares en financiación, pero lamentablemente la ciudad no se encuentra en las mejores condiciones financieras ahora mismo. Estamos considerando varias opciones». El general esperó cortésmente a que el funcionario comenzara a enumerar los pros y los contras. El empleado se quejaba: «Tenemos un problema con las carreteras, demandas de reparación de puentes, quejas de la escuela del Distrito Oeste, dificultades típicas de la gestión municipal». Carter, frunciendo los labios, sabía que tendrían que suplicar con ahínco a las autoridades. Al mismo tiempo, mencionar que solo había estado en la comisaría la noche anterior podría jugarles a su favor y en su contra. Si la población se indignaba, los funcionarios podrían intentar apaciguar al veterano y acelerar la concesión de la subvención. Pero en ese caso, parecería que la ciudad había comprado su silencio. Carter quería una solución honesta y legal, sin negociaciones entre bastidores. «Aún esperamos su apoyo», dijo en voz baja cuando el funcionario guardó silencio. «Si eliminan algunas formalidades y ayudan a asegurar la decisión, nuestros veteranos, muchos de los cuales ya necesitan apoyo, podrán recibir una ayuda sustancial. Cuando nuestro centro de unidad entre en funcionamiento, eliminará algunos de los problemas que no se pueden resolver con los programas tradicionales». El empleado frunció el ceño. «Suena bien, general, pero se tomará una decisión concreta en la próxima reunión del ayuntamiento, en una semana como máximo. Entonces el alcalde probablemente se pronunciará». Carter permaneció imperturbable. «Gracias por la información. Esperaré». Se levantó, se despidió y salió al pasillo. En cuanto salió, un hombre mayor con una carpeta bajo el brazo salió a recibirlo. Parecía un representante de la organización de veteranos Noble Banners. Carter conocía a gente así de reuniones anteriores. El hombre se detuvo al ver al general. «Señor Carter, buenos días. Me enteré de que ayer tuvo un problema con la policía. ¿Puedo ayudarle en algo?» «Creo que ya está todo decidido», respondió el general con evasivas. «Lo importante ahora es que nuestros planes con el refugio no se frustren». Sí, asintió el hombre. «Nosotros también queremos apoyar. En cualquier caso, sepan que en círculos de veteranos ya se dice que este es un caso indignante. Nadie esperaba que en estos tiempos la policía se arriesgara a tratar así a oficiales condecorados».
Gracias, dijo Carter brevemente, comenzando a darse cuenta de que la conversación se estaba extendiendo rápidamente. Esperaba que todo se resolviera sin un gran anuncio en la prensa, pero eso podría parecer ingenuo. Si la gente se alteraba, se correría la voz y pronto estallaría un escándalo, incluso sin la participación de Carter. Y entonces podrían resurgir antiguos problemas de prejuicios raciales y por edad, lo que solía conllevar manifestaciones y tensión. El único consuelo era que el capitán Williams no parecía dispuesto a encubrir las fechorías de sus subordinados. Más tarde esa noche, Amelia llamó al general para informarle que una cámara de un canal de televisión de la ciudad había llegado al refugio. Los periodistas se habían enterado de la historia del arresto. Pidieron hablar con personas que conocieran a Carter y registrar sus opiniones sobre él. La llamada alcanzó a Benjamin cuando se disponía a ir a comprar para reponer sus modestas provisiones. No sé cómo reaccionar, dijo Amelia nerviosa por teléfono. ¿Quieren escribir un cuento preguntando qué pasa aquí? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con animales? ¿Por qué te trataron así ayer? ¿Debería comentar algo? Carter pensó por un momento y luego respondió: lo que creas necesario, díselo con sinceridad. No se requiere nada más. Cuéntales sobre nuestros planes con el refugio y que lo he estado visitando durante meses. No te inventes nada. Déjales ver la vida cotidiana de nuestro refugio y que aprendan que debemos tratar a las personas con más humanidad. ¿Vienes?, preguntó con incertidumbre. Quizás sería mejor que no estuviera allí ahora, dijo el general. Los acontecimientos son demasiado recientes. Deja que hablen contigo mientras me ocupo de unos asuntos. Prometo aparecer un poco más tarde. Amelia coincidió con esta lógica. Carter sabía que apresurarse demasiado daría la impresión de que estaba creando problemas deliberadamente cuando su trabajo era luchar por la justicia sin convertirlo todo en una farsa barata. Esperó a que Amelia terminara la llamada y suspiró. Era evidente que los estudios de televisión de la ciudad ya estaban recopilando información. El boca a boca podía llegar a muchos ciudadanos. Salió a la calle. El sol se había deslizado silenciosamente hacia el ocaso y las sombras se habían alargado. En los rincones de los viejos patios se oían voces perezosas. El general caminó varias manzanas, sumergiéndose en el bullicio de la vida. Para él era como una marcha donde hay que guiar con cuidado una columna por lugares desconocidos. Al detenerse en un supermercado, de repente se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no comía nada en todo el día. Pero incluso allí, en el mostrador, un par de clientas, una mujer de mediana edad y su hija adulta, lo reconocieron. «Disculpe, ¿es usted el veterano del que hablan?», preguntó la mujer con cautela. Carter levantó una ceja ligeramente. «Quizás, pero no lo niego. Serví y me jubilé. Me llamo Benjamin Carter. Nos dijeron que la policía te detuvo ayer en la calle», dijo la hija acaloradamente. «¿Cómo es posible?». El general miró hacia abajo. «Sí, hubo un malentendido, pero ahora todo está arreglado. Me liberaron sin cargos. Por favor, no se preocupe». Las mujeres se pusieron de pie, negaron con la cabeza y comenzaron a susurrar entre sí. Carter se dio cuenta de que probablemente tendría que responder a estas preguntas eternamente. Después de pagar sus compras, salió a la calle, donde la tenue luz de las farolas ya comenzaba a iluminar las aceras. Nubes enrarecidas flotaban en el cielo y el paisaje urbano parecía estar sumido en un silencio lánguido y expectante. Cuando finalmente regresó a casa, el reloj marcaba cerca de las 8. Al sentarse en su silla, estaba seguro de que los próximos días le traerían nuevos problemas. Al día siguiente, los empleados del ayuntamiento finalmente fueron informados de que el asunto de la detención tendría que abordarse de una forma u otra. La prensa ya buscaba comentarios de los funcionarios. El teléfono del capitán de policía Williams no paraba de sonar con llamadas de otros funcionarios exigiendo una explicación. El mayor Marcus Clark, el mismo que respondió a la llamada de Carter, logró transmitir a sus superiores en el Pentágono el mensaje de que el general había sido liberado.
pero la situación requería vigilancia, ya que una detención ilegal podría provocar una ola de indignación. Al mismo tiempo, el coronel general George Rivers, cuyo nombre se había mencionado en la conversación reciente, recibió información sobre lo sucedido. Rivers era conocido por su firme postura en cuestiones de honor militar. Hombre alto, corpulento y de voz potente, era conocido por su capacidad para defender los intereses militares a cualquier nivel político. Cuando le informaron que el general retirado Carter había sido detenido con un pretexto dudoso, Rivers primero ordenó que se contactara a las autoridades locales y luego se preguntó si debía acudir él mismo si la situación se agravaba. Mientras todo esto se gestaba, Carter se despertó en plena noche con una inquietud. ¿Tendría que testificar en una audiencia pública ante alguna comisión judicial? La experiencia de los últimos años le había enseñado que independientemente de hacia dónde se dirigiera la ira pública, era importante mantener la dignidad y buscar la justicia de forma constructiva. Tras jubilarse, soñaba con una vida tranquila, pero al parecer ese no era su camino. Temprano por la mañana, Amelia esperaba en el refugio a que un coche veterinario cargara a 2 cachorros enfermos para examinarlos. Se quedó en la puerta, jugueteando con el cuello de su cazadora, intentando no congelarse. Aunque era otoño, el viento era cortante. Al poco rato, un coche discreto se detuvo en el terreno baldío cerca del refugio y de él salió una chica con uniforme de la academia de policía. Era Rachel Lee. «Hola, Amelia», dijo vacilante. «Solo pasé un momento. Perdona que no viniera ayer. Teníamos entrenamiento». «Buenos días, Rachel». Amelia sonrió amablemente, aunque había un toque de tristeza en sus ojos. «Estamos a punto de llevar a los perros enfermos al médico. Como puedes ver, todo va viento en popa. ¿Y tú qué haces?». Rachel suspiró. «Me enteré del incidente de ayer con el general Carter. O sea, estaba en shock. ¿Cómo pudo pasar esto? Creía que había recorrido toda la ciudad sin un solo conflicto». «Sí, fue absurdo, un prejuicio estúpido», respondió Amelia en voz baja. «Pero ahora parece que todo se ha resuelto, aunque el revuelo va en aumento». Rachel apretó los labios y miró la jaula, desde la que se asomaban unos lastimosos ojos de cachorro. «Quiero decir, si hay algún tipo de testimonio que dar, estoy dispuesto a apoyar al general. He visto cómo ayuda aquí y sé que no es el tipo de persona que debería ser sospechosa de violencia. Pero soy solo un cadete. ¿Quién me escuchará?». Amelia la miró resueltamente. «No digas eso. Tu testimonio también es la voz de la conciencia. Quizás cuando se conozcan los detalles, tengas la oportunidad de decir la verdad». Una bandada de pájaros surcaba el cielo en forma de cubo sobre el refugio, emitiendo agudos graznidos. Por un instante, ambas niñas alzaron la vista observando esta breve imagen de vuelo. Rachel dijo pensativa: «Espero que todo termine justamente». «Yo también», asintió Amelia. Pronto llegó un coche con un veterinario. Rachel ayudó a subir a los perros a sus transportines y Amelia, agradeciéndole su ayuda, acompañó al veterinario a la clínica. Así que la mañana volvió a estar llena de preocupaciones sencillas pero importantes. Una cosa es tratar las heridas de los animales y otra, muy distinta, es curar las heridas de la sociedad, que son mucho más difíciles de erradicar que las enfermedades. Desde el mediodía, corría el rumor de que el fin de semana siguiente se celebraría en el ayuntamiento una reunión de veteranos y ciudadanos preocupados por la situación para visibilizar el caso del general Carter y, en general, la falta de respeto hacia quienes habían dedicado tantos años a defender el país. Carter fue el último en enterarse cuando un amigo de una asociación de veteranos lo llamó. «Mira, ven, sabes que no protestamos solo por el escándalo, pero aquí la gente está indignada. Muchos quieren apoyarte públicamente y denunciar la injusticia. Me acaban de decir que planean solicitar una asamblea pacífica frente al ayuntamiento». «No busco protestas masivas», dijo Carter en voz baja. «Quizás deberíamos buscar una solución más pacífica. Ven, verás, la gente quiere alzar la voz».
Están hartos de que se ignore a los veteranos y los prejuicios raciales no han desaparecido. Este caso es solo un pretexto. Vendrán antiguos camaradas. Alguien escuchará tu historia. En general, el ambiente puede ser tranquilo, sin agresiones. El general frunció los labios. Recordó haber participado en piquetes por la igualdad de derechos en su juventud y el escepticismo que lo habían recibido. Pero ahora tenía 72 años y se estaba cansando de hacer declaraciones duras. Pero en el fondo, sabía que a los ciudadanos no se les debía privar de voz, sobre todo si querían ser escuchados. «De acuerdo», suspiró al teléfono. «No me meteré en eso. Pero, por favor, que todo sea civilizado, sin ataques ni insultos». «Por supuesto», le aseguró su amigo. «Si es necesario, lo organizaré todo yo mismo. Puedes venir, puedes no venir, pero creo que la gente se alegrará de verte». Carter le dio las gracias y colgó, sintiendo de nuevo la inquietud crecer en su alma. Recogió sus papeles, pero le costaba concentrarse. A cada rato se sorprendía pensando que ahora esperaban que asumiera una postura más amplia que la de un simple asunto discreto en el centro de la unidad. ¿Era veterano o no? ¿Sabía defender los derechos de los más débiles o solo hablaba? Mientras tanto, el capitán Williams, sentado en su oficina, examinaba cuidadosamente una carpeta marcada como «Urgente». La carpeta contenía los resultados de la investigación inicial, el testimonio de Bradley, Connelly, varios testigos de la calle Versalles, el oficial de guardia de la comisaría y el informe sobre la personalidad del general Carter. El capitán leyó toda la pila de papeles, con un tono cada vez más sombrío. No había indicios evidentes de que Carter hubiera cometido ningún delito. Al contrario, todo apuntaba a cierta parcialidad por parte de Bradley, quien consideraba sospechoso el comportamiento del veterano. Al mirar por la ventana, Williams vislumbró a alguien dejando un pequeño ramo de flores en la entrada del departamento, un homenaje peculiar. Parecía que alguien quería recordarles a los habitantes del pueblo que debían proteger vidas, no arruinarlas. Williams se dio cuenta de que necesitaba escribir una advertencia a los altos mandos. La situación podría descontrolarse si la policía no mostraba disposición a disculparse y mejorar. Mientras reflexionaba sobre las palabras de la carta, uno de los oficiales entró e informó que ya se habían presentado apelaciones voluntarias ante las autoridades municipales. Se quería que los sargentos que detuvieron al general respondieran conforme a la ley. Williams calculó mentalmente que, tras una investigación interna, el asunto podría derivar en medidas disciplinarias y, si hubiera indicios de discriminación evidente, incluso en los tribunales. Pues bien, de ser así, ese era el precio por sus acciones imprudentes. «Por favor, agreguen estas solicitudes al registro», dijo brevemente el capitán. «Y avísenos que estamos trabajando en ello. Los ciudadanos deben saber que no encubrimos faltas de conducta». El oficial asintió y se fue, y Williams, suspirando profundamente, regresó a sus papeles. Por la tarde, el general Carter finalmente reunió fuerzas y fue al refugio para ayudar con los asuntos de actualidad. Al entrar al patio, Amelia, emocionada, estaba sentada a su lado, tomando notas sobre el estado de los animales, y cerca, Rachel, liberada por un corto tiempo de la academia, limpiaba las jaulas de los gatos. Al ver a Carter, ambos sonrieron con amabilidad. «Hola», murmuró Rachel asintiendo. «Qué amable de tu parte venir». «¿Cómo van las cosas?», preguntó el general, mirando alrededor de los recintos. «Está bien», respondió Amelia, «pero ahora vienen periodistas constantemente. Digo que no tenemos ninguna sensación, aparte de cuidar a las mascotas enfermas. Solo tenemos que trabajar», resumió Carter. «Dime, ¿ha habido alguna reacción de los funcionarios a nuestra solicitud de subvención?» «Me dijeron que la semana que viene podrían darle una última mirada», explicó Amelia. «No creo que sea demasiado tarde para aclarar el asunto, pero me temo que todo esto se desmorone con tanto alboroto». «No, intentaremos ceñirnos al plan», dijo el general.
El centro de unidad puede convertirse en un ejemplo de lo que una ciudad debe hacer si se preocupa por quienes sirvieron a la patria y por los animales desfavorecidos. Quiero creer que nuestra idea atraerá a la gente sensata. En ese momento, Rachel, habiendo terminado con las células, se sentó a su lado y de repente añadió en voz baja: «Sabe, general, he visto muchas veces cómo se comunicaba cuando nos ayudaba a cerrar los cercados de otoño del viento. Nunca nos trataba con condescendencia, siempre preguntaba cómo podíamos ayudar, cargaba cajas pesadas». Pensé que si la cúpula policial tuviera algo de conciencia, entraría en razón. Carter sonrió levemente. «Gracias, Rachel, pero no culpes a la policía en general. Creo que hay muchos guardianes de la ley buenos y justos. Claro que hubo un error, quizás por prejuicios personales, pero hay diferentes personas en el sistema». Rachel asintió. «Sí, probablemente tengas razón. No quiero pelearme con mi futuro servicio». Hicieron una pausa, como si la pregunta de quién tendría que dar el siguiente paso decisivo flotara en el aire. Pero el silencio se rompió con el timbre del teléfono de Amelia. Un empleado del ayuntamiento le pedía que fuera a su casa y le entregara un informe sobre el destino de las subvenciones anteriores para garantizar la eficacia de las operaciones del refugio. Amelia dijo que iría en cuanto terminara sus asuntos. «Puedo llevarte», se ofreció Rachel. «Tengo un turno esta tarde». «Te lo agradecería», coincidió Amelia. «Entonces me quedaré aquí para ayudarte», intervino el general, «hasta que regreses». Así estaba planeado. Amelia y Rachel pronto dejaron el refugio y Carter se quedó con varios jóvenes voluntarios ayudando a cepillar el pelaje del perro, a preparar los comederos y a servir la comida. Al observar las miradas devotas de los animales, casi no pensó en el bullicio de la ciudad. El mundo animal está tan lejos de la discordia humana. No tienen prejuicios, no les importa el color de su pelaje ni su edad. Lo único que importa es que alguien les dé comida, un lugar cálido y un poco de cariño. La tarde llegó desapercibida. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo incoloro, cubiertas de nubes ligeras y flotantes. Carter, tras salir de la puerta, se detuvo un minuto, respirando el aire fresco, y luego echó a andar por la calle que conducía a las zonas residenciales. Estaba acostumbrado a caminar a grandes zancadas, aunque le temblaban ligeramente las piernas tras largas horas de pie. Y, sin embargo, se alegraba de que su salud, a pesar de sus años, le permitiera mantenerse activo. Giró a la izquierda y quiso ir al puente, más allá del cual se extendía el parque. Pero en la oscuridad, junto a la acera, apareció una figura diminuta y familiar, una niña de unos 12 o 13 años. De repente, se le acercó apresuradamente y le dijo con vacilación: «Disculpe, pero ¿es usted general? ¿De verdad lo detuvieron ayer?». Carter la miró sorprendido. «Sí, soy el general Carter, pero ¿cómo lo sabe?». «Mamá dijo la niña, que en casa discutían que si incluso a una persona así se la podía capturar sin motivo alguno, entonces el mundo estaba equivocado. Y también quería decirte, gracias por defender a nuestro país». Se sintió avergonzado y sonrió cálidamente. «Gracias, pero creo que puedes hacer del mundo un lugar mejor si estudias y te vuelves amable y justo. Esto es mucho más importante que cualquier rango». La niña asintió y, ruborizada, corrió silenciosamente hacia el patio. Carter permaneció allí un buen rato, pensando que esas simples palabras eran más importantes para él que las felicitaciones de los altos funcionarios. Y en ese momento sintió que su lucha continuaba. La necesitaba no solo él, sino también quienes vivirían en el futuro. Después de todo, tal vez mañana, un niño así se convertiría en quien crearía nuevas reglas de vida en la ciudad. A la mañana siguiente de su conversación con la joven, el general Benjamin Carter presentía que algo importante se cernía sobre él. Las primeras llamadas de conocidos le indicaron que sus superiores en el Pentágono, incluido el coronel general George Rivers, iban a intervenir con una postura más clara y abierta.
Probablemente estaban desesperados. No podían dejar pasar por alto a un héroe de tantas guerras que sufría un trato injusto en su propio país. Alrededor de las 9 de la mañana, cuando Carter se disponía a salir del apartamento, sonó el teléfono. El general descolgó el auricular y oyó una voz familiar y fuerte. Era el mayor Clark, ayudante de Rivers. «General, buenas tardes. Me han pedido que le informe que el coronel general Rivers tiene la intención de enviar a sus representantes. Necesita mantener una conversación oficial con las autoridades locales y luego desearía reunirse con usted brevemente en persona». «Estoy listo», respondió Benjamín con calma. «Bien, le enviaremos información sobre el lugar y la hora», continuó el mayor. «No se sorprenda si es en la base de la Guardia Nacional cercana o en el mismo ayuntamiento. El coronel general considera necesario demostrar que no se trata solo de su honor personal, sino de un problema más grave». «Lo entiendo», dijo Carter. «La guerra te enseña a no retirarte aunque el enemigo sea invisible». «Así es, señor. Esperamos que esta conversación conduzca a una decisión justa», dijo el mayor y se despidió cortésmente. Cuando se perdió la comunicación, Carter colgó. Su corazón latía con fuerza. Respetaba al coronel general Rivers, se habían conocido hacía muchos años, y Carter recordaba su enorme carisma. Si el propio Rivers decidía declarar su apoyo, la situación adquiriría implicaciones federales. Entonces, algunos funcionarios municipales y policías descuidados se enfrentarían a una presión muy seria. Al mismo tiempo, sin embargo, el general Carter sentía que no quería causar problemas para su propio orgullo. Más bien, le preocupaba el destino de personas como la aprendiz Rachel Lee, que podrían enfrentarse a prejuicios similares, y esperaba que todo transcurriera en paz, sin hostilidad extrema. La mañana encontró al capitán de policía Williams en su oficina, en un estado de ansiosa anticipación. Ya sabía que un grupo de representantes militares llegaría pronto a la ciudad para una inspección informal, pero de gran envergadura. Williams consideró la mejor manera de prepararse para la visita. Estudió los archivos, intentando limar asperezas, pero sabía que hombres como Rivers no solían tolerar la evasiva. Uno de los oficiales entró por la puerta entreabierta. «Capitán, acabamos de recibir noticias de que un grupo del coronel general ya abandonó el aeródromo militar cercano. Planean llegar aquí al mediodía». «De acuerdo», asintió Williams. «Dígales que estoy listo para reunirme con ellos y también invite a los sargentos Bradley y Connelly. Quiero hablar con ellos de nuevo». El agente se fue y 15 minutos después, los recientes héroes de la historia aparecieron en la oficina. Bradley cambiaba nerviosamente de un pie a otro, mientras que Connelly parecía confundido, pero no tan asustado como antes. Williams se dirigió a ellos en voz baja. «Ahora tenemos una reunión con la cúpula militar, que llegará para tratar el caso del general Carter. Esperamos una conversación seria. Si tiene algún hecho nuevo que justifique sus acciones, dígalo». Hubo una pausa larga. Bradley miró con tristeza al capitán, luego a la ventana y viceversa. Al parecer, no encontraba justificación para sus acciones más allá del formal miedo al desorden. Connelly bajó la mirada y dijo: «Capitán, ya lo dije todo durante el interrogatorio interno. No vimos ninguna amenaza inmediata por parte del general, pero el sargento Bradley insistió en la detención. Estaba siguiendo las órdenes de un oficial superior, aunque probablemente debería haberme opuesto». Williams escuchó fríamente. «Bueno, al menos una confesión sincera. ¿Y tú, Bradley?». El sargento, frunciendo los labios, murmuró: «No tuve motivos personales, simplemente actué con dureza, porque nuestro trabajo es evitar que la multitud se altere. Si cree que su crueldad es apropiada, me temo que los representantes del mando podrían discrepar», concluyó el capitán. «Es posible que se abra un caso aparte. Prepárense». Bradley guardó silencio. Williams comprendió que seguir conversando no serviría de nada y los dejó ir. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el capitán trazó un plan. Primero, explicar a la delegación que llega, luego a la alcaldía
Y por último, será necesario encontrar al general Carter y presentarle una disculpa personal una vez más, esta vez delante de los distinguidos invitados. Comprendía perfectamente que una demora podría resultar en una vergüenza aún mayor para toda la policía de la ciudad. Mientras tanto, Amelia Kuznets estaba de vuelta en el refugio, intentando mantener su rutina habitual de cuidado de animales. Sabía que Carter estaba a punto de desatarse una verdadera tormenta de atención. Los periodistas acudían cada vez con más frecuencia. Uno incluso le pidió que apareciera en reportajes en directo para una cadena de televisión local. Pero recordando la petición del general de no provocar pasiones, Amelia intentó dar respuestas breves y contenidas. A veces, sin embargo, no contuvo sus emociones y habló de lo injusto que es el mundo en muchos sentidos cuando un héroe anciano tiene que soportar semejante trato. Justo cuando ella ayudaba a alimentar a los gatitos, un hombre del Departamento de Asuntos Civiles llegó para inspeccionar personalmente las instalaciones del refugio. Al mismo tiempo, mencionó que quería saber si Carter realmente tenía en mente el serio proyecto del centro de unidad, ya que solicitaba fondos del presupuesto municipal. «Bienvenidos», dijo Amelia, mostrando los modestos recintos. «Pueden ver que hace tiempo que necesitamos más espacio. Cada vez hay más animales. Se encuentran en las calles, traídos de zonas vecinas. Aunque a algunos no les importe este problema, lo vemos. Perros y gatos abandonados también necesitan ayuda. Y ahora queremos unir las necesidades de los veteranos, muchos de los cuales pueden encontrar amigos en los animales». El empleado asintió. «Veo que tienes una situación difícil. Entiendo parcialmente lo que quieres hacer, pero ¿está todo bien con tus informes financieros? Tenemos un techo viejo y carecemos de equipo adecuado para atención veterinaria», admitió Amelia. «Sería mejor hablar del dinero del general Carter. Confiamos en la transparencia. Ha preparado presupuestos para reparaciones importantes y, si es necesario, buscaremos voluntarios para que hagan parte del trabajo nosotros mismos». «Ya veo», respondió el funcionario. «La comisión municipal revisará la solicitud en los próximos días. Espero que su pregunta se tome en serio». Amelia asintió agradecida. Comprendía que la decisión aún pendía de un hilo. La ciudad ya andaba escasa de fondos, pero quizá, tras el incidente ocurrido, las autoridades querrían al menos un resultado positivo. Pronto, alrededor del mediodía, varios vehículos militares aparecieron frente al ayuntamiento de Silverbridge. Oficiales con uniformes impecablemente planchados descendieron. A la cabeza iba el alto y corpulento coronel general George Rivers, con el mayor Marcus Clark y un par de sus compañeros cerca. Sus pasos resonaban en la plaza empedrada. El capitán Williams se apresuró hacia ellos, sosteniendo una carpeta con documentos adjuntos. Su rostro estaba tenso, pero intentó disimular su confusión. «Caballeros, me complace darles la bienvenida a nuestra ciudad», dijo Williams con serenidad. «Por favor, pasen, donde ya los esperan el alcalde y varios concejales». Rivers miró al capitán con ojos penetrantes. «Espero que entiendas por qué estamos aquí». «Lo entiendo, señor», asintió Williams. «Ante todo, queremos trabajar juntos para resolver esto adecuadamente». El alto oficial echó un vistazo a los austeros escalones que conducían al edificio. «Creo, capitán, que actuará conforme a su conciencia. No estamos aquí para reprimir a las autoridades locales, sino para garantizar la igualdad que merece nuestro general, quien ha dedicado tantos años a la patria». Williams asintió y condujo al grupo al salón, donde ya los esperaban representantes de la administración. A un lado se encontraba el alcalde de la ciudad, un hombre de unos 60 años, con una extensa cabellera canosa y una mirada severa. Al acercarse los militares, el alcalde inclinó la cabeza con evidente ansiedad. «Coronel general, le agradezco que haya tenido tiempo para venir. Tuvimos un incidente lamentable y estamos trabajando para resolverlo». «Me alegra oírlo», respondió Rivers con una leve sonrisa, pero con una firme determinación en la mirada.
No me gusta blandir una espada cuando una conversación honesta basta. Queremos saber qué medidas se tomarán contra quienes se excedieron en su autoridad al detener a un veterano sin motivo. Había varias personas alrededor del alcalde, consejeros, un abogado municipal y una mujer de mediana edad a quien Rivers reconoció como la mayor general Victoria Gray, del Departamento de Relaciones Civiles Militares. Había llegado antes y ya estaba hablando con los funcionarios. «Hemos convocado una comisión interna», respondió el alcalde. «La policía, representada por el capitán Williams, se ha comprometido a presentar un informe detallado. Si se confirma el uso ilegal de la fuerza contra el general retirado, los responsables serán sancionados». «Muy bien», asintió Rivers, «pero eso no es suficiente. También queremos asegurarnos de que la ciudad respete a los veteranos y esté dispuesta a apoyar sus iniciativas. Nuestra información sugiere que el general Carter intentaba impulsar un proyecto social para unir el cuidado de los animales con los exmilitares. ¿Cómo van las cosas con eso?». El alcalde, momentáneamente confundido, miró a los concejales. Estos alzaron las manos. «El presupuesto nos llegó hace poco. Estamos a punto de revisarlo, pero el presupuesto no alcanza para todo. No hay suficiente para todos. Es una situación comprensible», añadió Victoria Gray. «Pero no olvidemos que este tipo de proyectos preservan la salud mental de los veteranos y también mejoran su situación social. Ya se ha demostrado que la comunicación con animales ayuda en situaciones postraumáticas». «Lo entendemos», asintió uno de los asesores con incertidumbre. «Quizás haya fondos externos o subvenciones estatales». «Es tarea de los funcionarios conseguir los fondos», dijo Rivers con firmeza. «Estoy dispuesto a apoyar este proyecto con mi autoridad si lo afrontan con entusiasmo». «Por cierto, ¿dónde está ahora el general Carter?». Williams respondió: «Que yo sepa, iba a venir a la alcaldía más tarde esa noche, si era necesario, pero no recibió una invitación oficial». «Entonces lo invitaremos», espetó Rivers. «Quiero comprobar con mis propios ojos que no le están poniendo trabas. Mayor Clark, por favor, contacte al general Carter. Dígale que venga si puede». «Sí, señor». El mayor Clark salió al pasillo, cubriéndose con el codo, y marcó el número especial que conducía a Carter. En ese momento, el propio General Carter ya había entrado, con la intención de descansar un rato después de atender algunos asuntos del refugio, pero al acercarse a la puerta, oyó el melodioso timbre de su teléfono. Tras sacarlo del bolsillo, vio un contacto de servicio en la pantalla. «Hola, general, soy Clark», se escuchó la voz al otro lado. «Disculpe la urgencia, pero el coronel General Rivers está reunido con el ayuntamiento y la policía. Quisiera hablar con usted en persona. ¿Puede venir al ayuntamiento?». «Por supuesto», respondió Carter. «Yo también quería aclarar ese asunto». «Muy bien», respondió el mayor. «Venga en cuanto pueda. Creo que le esperarán en la entrada. Gracias por tu mensaje». Carter metió lentamente la bolsa de la compra en el refrigerador, se puso una camisa más formal, aunque no se puso corbata. No le gustaba la ropa demasiado formal y volvió a salir. Sintió un ligero encogimiento. Comprendió que tendría que hablar abiertamente sobre el precedente de la detención. Pero quizás ahora era el mejor momento para esas conversaciones. Todas las partes interesadas estaban reunidas. Había una oportunidad para discutir el futuro del centro de unidad. Cuando el general llegó en taxi al ayuntamiento, ya se veía un vehículo militar y varios hombres uniformados estaban cerca. A través del cristal, vio la alta figura de Rivers, quien conversaba con Victoria Gray. El taxista se bajó respetuosamente para abrirle la puerta al veterano. Carter se enderezó lentamente, se alisó la camisa y se dirigió a la entrada con paso ágil. Rivers, un hombre alto y de hombros anchos, se giró al entrar, con una cálida sonrisa en el rostro. «Viejo león», dijo en voz alta, abriendo los brazos. «Me alegra verte sano y salvo, Benjamín». «Igualmente», dijo Carter sonriendo, estrechándose la mano como si fueran compañeros de armas. «No esperaba que nos encontráramos en estas circunstancias». «La vida siempre te da sorpresas», respondió Rivers, y luego miró con cautela a los ojos del general. «Dime, ¿cómo te sientes?
¿Todo ha vuelto a la normalidad? Todavía no, admitió Carter, pero me resulta más fácil lidiar con los problemas que seguir la burocracia. Entonces, vayamos juntos, sugirió Rivers, señalando la puerta por la que ya habían pasado varios oficiales. El comité nos espera y creo que tienen muchas preguntas. Carter asintió y ambos entraron. Victoria Gray se unió a ellos en el camino. Le dedicó al general Carter un gesto de asentimiento ligeramente reservado. He participado en algunos proyectos sobre la interacción entre las Fuerzas Armadas y la comunidad local, pero no esperaba encontrarme con una historia así. Le ruego que acepte mi respeto, general, y comprendo que se haya encontrado en esta desagradable situación. Gracias, respondió Benjamin en voz baja. Esperemos que esto se convierta en un motivo de cambio positivo. En el centro de la gran sala, bajo un techo alto con lámparas tenues, estaban reunidos los concejales, el capitán Williams y un par de sus subordinados. Los funcionarios estaban sentados alrededor de una gran mesa ovalada con botellas de agua y montones de papeles. Cuando Carter y Rivers entraron, la gente se puso de pie un poco, mostrando respeto. El alcalde ofreció a Carter un asiento junto a Rivers y Gray, y Williams se sentó un poco más atrás, intentando mantener la postura. Aún se sentía tensión, pero se formalizó burocráticamente. «Bienvenido, General Carter», dijo el alcalde en voz baja. «Lo hemos invitado para hablar directamente sobre lo sucedido y escuchar sus preocupaciones. ¿Podría explicarnos exactamente cómo surgió el conflicto?». Benjamín miró al grupo reunido y suspiró. «Francamente, para mí, esto no es un conflicto, sino un malentendido causado por la excesiva dureza de algunos policías. Pero ya que quieren saber los hechos, estaba en la calle Versalles, regresando del refugio. Me detuvieron los sargentos Bradley y Connelly, exigiendo que obedeciera, aunque en realidad no infringí la orden en absoluto. A partir de ahí, todo se fue al garete. Admito que la situación se caldeó por la multitud, pero no creo que me esposaran». Rivers permaneció en silencio, dándole total libertad a su compañero para hablar, pero al mismo tiempo apretó el puño sobre la mesa como si estuviera hirviendo de indignación. «Después de eso», continuó Carter, «me llevaron a la comisaría y me pusieron bajo custodia. Llamé a la línea militar. Entonces el capitán Williams se enteró de la situación y me liberaron. No tengo ninguna queja del capitán», respondió rápidamente en cuanto recibió la información, «pero creo que incidentes como este son inaceptables y lo que es más importante, no solo me ofenden, sino que en general pueden indicar prejuicios contra los veteranos, las personas mayores y las personas de color». «Sí, lo entiendo», negó el alcalde con la cabeza. «Ya hemos ordenado una investigación interna en la policía. Los culpables serán castigados. Emitiremos una disculpa oficial si finalmente se confirma todo». El capitán Williams confirmó brevemente. «Creemos que los sargentos no tenían motivos suficientes para detenerlo. Le aplicaremos reprimendas y posiblemente medidas administrativas». «De acuerdo», dijo Carter en voz baja. «En cuanto a mí, personalmente acepto sus disculpas. Pero, por favor, no se limite a las formalidades. Considere el trato diario que reciben los veteranos en la ciudad. A veces es mucho más grave que el incidente del arresto». Tras sus palabras, se hizo un momento de silencio en la sala. Los asesores se miraron, como si intentaran comprender qué les ofrecían exactamente. Entonces, Victoria Gray, cruzando las manos sobre la mesa, añadió: «Estoy dispuesto a proponer un programa de capacitación e intercambio de experiencias, en el marco del cual los agentes de policía se capacitarán para interactuar con veteranos. Esto no es solo una disciplina formal, sino también una comprensión humana de quiénes son las personas que regresan de la guerra. Muchas de ellas son vulnerables, sufren traumas y no pueden ser tratadas con desdén, y eso forma parte de un panorama más amplio», coincidió Rivers. «Cuando los veteranos participan en sus comunidades, es menos probable que se depriman y se sientan necesitados. Por eso, nosotros, los militares, tenemos la responsabilidad de colaborar con las ciudades para asegurarnos de que las personas no estén solas después de su servicio». El alcalde miró al consejo.
Eso suena convincente. Podemos organizar un plan conjunto, incluyendo subvenciones para el centro de unidad del que Carter y la voluntaria Amelia Kuznets llevan mucho tiempo hablando. ¿Por qué no empezar con un proyecto piloto? Uno de los asesores, vestido con un traje llamativo, apoyó inmediatamente la propuesta. La ciudad podría incluso ampliar el programa si cuenta con el apoyo de las estructuras federales. Esto también beneficiará a la propia policía si los ciudadanos ven que la incomprensión habitual se sustituye por la cooperación. Carter se sintió un poco aliviado ante la creciente disposición a actuar. Parecía que la situación estaba llegando a un punto en el que los funcionarios de la ciudad discutían seriamente cómo convertir el escándalo en una base para mejorar. Mientras tanto, el capitán Williams intervino dirigiéndose al general. Por mi parte, me gustaría disculparme personalmente una vez más por el trato grosero que recibí de mis subordinados. Confío en que podremos avanzar con una actitud positiva. Si desea asistir a una asamblea municipal o a un anuncio público, su experiencia será valiosa. Benjamín sonrió secamente. Gracias, estaré presente cuando sea necesario. Además, hay cosas que realmente deben hacerse. Nuestro proyecto con Amelia ya puede iniciarse. Y si la ciudad accede a otorgar una subvención, no perderemos el tiempo. Las palabras del general sirvieron como punto final de una serie de análisis. El alcalde, tras consultar con sus asesores, declaró: aprobaremos los fondos iniciales. Este será solo el primer tramo, pero les permitirá comenzar su programa. Resolveremos los asuntos pendientes en la próxima reunión. Capitán Williams, le encomiendo la supervisión de la implementación, ya que tanto la policía como la comunidad de veteranos están involucrados. Y usted, General Carter, puede organizar los detalles por su cuenta. Muy bien, intervino Rivers. Me alegra que todo esté saliendo como debe ser. Espero que episodios como este no se repitan. La reunión terminó con muchos participantes respirando aliviados. Algunos estrecharon la mano de Carter, otros, avergonzados, se retiraron rápidamente, quizás temerosos de que les preguntaran sobre su opinión sobre la discriminación. En general, se percibía en la sala la sensación de que la ciudad intentaba reconciliarse con el veterano y estaba ascendiendo. Cuando todos se fueron, Rivers se quedó solo en el pasillo con Benjamin. Guardaron silencio unos segundos, mirando la vieja placa en la pared en honor a los veteranos de las guerras mundiales. Entonces, el coronel general le puso la mano en el hombro a Carter. Y aún así, es una lástima que tuviéramos que sacudirlos con esta desagradable historia. Preferiría que nuestra gente entendiera las cosas elementales sin necesidad de recordatorios. ¿Sí?, coincidió Carter, bajando ligeramente la cabeza. Pero puede que la tormenta no sea suficiente si hay demasiadas mentes dormidas. Estos eventos son como un trueno, un despertar. Lo más importante es que no haya falsas expectativas. Creo que todos estamos decididos a actuar constructivamente ahora. Rivers miró a su viejo camarada con cierta tristeza en sus ojos. Recordé de inmediato cómo una vez nos liberamos del cerco en las montañas afganas. Alguien nos subestimó, pero entonces una acción precisa lo decidió todo. Creo que ahora tu paso decisivo, no callar, cambió el curso de las cosas. Carter sonrió. Soy viejo, George, y no siempre quiero revolucionar el sistema. Pero como el destino ha decidido que debo involucrarme, estoy listo para llegar hasta el final. Lo sé, amigo, respondió Rivers, y se estrecharon la mano como hacen los oficiales tras haber estado en el fuego. Y ahora, si me disculpan, debo regresar a la capital, pero nos pondremos en contacto. Mi esposa me espera y hay problemas en la cúpula, y creo que el mayor Clark se quedará aquí para apoyarlo. Que así sea, asintió Benjamín. Salieron del edificio y se despidieron en el porche. Rivers y su ayudante subieron al coche oficial y Carter los vio partir con una ligera amargura
y al mismo tiempo el atisbo de una nueva esperanza. Era difícil creer que apenas la noche anterior estuviera sentado en la estrecha habitación de la comisaría y que hoy se abriera ante él el camino hacia la realización de su sueño de tantos años, el Centro de Unidad. El general y Amelia Kuznets tenían mucho trabajo por delante en los próximos días. Tenían que organizar rápidamente la documentación, formalizar los acuerdos y determinar cómo trabajar en la expansión del refugio junto con el programa para veteranos. Los concejales, que querían dar más visibilidad a la situación, pidieron a Carter que hablara ante un pequeño público en la sala de conferencias del ayuntamiento sobre la idea de la interacción entre exmilitares y animales abandonados. Al principio, Carter se resistió, pues no se consideraba un buen orador. Pero Amelia lo convenció de que la gente quería escuchar su historia, cómo surgió y por qué era tan importante, y los funcionarios no desaprovecharon la oportunidad de demostrar que avanzamos juntos hacia un futuro mejor, para suavizar el mal sabor de boca de lo sucedido. Al tercer día de la reunión, el general y Amelia se reunieron a la hora del almuerzo en uno de los salones del ayuntamiento. También estuvieron presentes varios altos funcionarios del Departamento de Asuntos de Veteranos, funcionarios municipales y veteranos voluntarios invitados, interesados en conocer el plan. El capitán Williams también estaba sentado en primera fila, aparentemente decidido a reforzar el contacto que se estaba desarrollando. Sin embargo, intentó no llamar la atención innecesariamente. Se sentó en silencio y escuchó. «Buenos días a todos», comenzó Carter, de pie bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio. «Me llamo Benjamin Carter. Soy general, aunque retirado, pero aún no puedo olvidar la voz de mi conciencia. Cuidar de los necesitados y cumplir con mi deber cívico incluso después de mi carrera militar». Describió brevemente cómo, de niño, vio desprecio por las personas de su color en los campos de Alabama, cómo se topó con una completa diversidad de razas y nacionalidades durante su servicio, pero allí encontró una inquebrantable hermandad. Luego mencionó que quienes regresan de los campos de guerra a menudo se pierden, les cuesta adaptarse. Y en los refugios hay perros y gatos abandonados que necesitan cariño y responsabilidad. Así nació la idea del Centro de Unidad, un proyecto conjunto donde los veteranos pueden ayudar a los animales y los animales, a su vez, ayudan a quienes han pasado por pruebas militares a superar la soledad y el estrés. La idea es sencilla, continuó Carter. No le pedimos demasiado a la ciudad, solo necesitamos apoyo para el equipamiento inicial. Equipar locales espaciosos, contratar a varios veterinarios profesionales y crear salas donde podamos celebrar reuniones de grupo. Los veteranos están dispuestos a contribuir con su trabajo, pero sin una base financiera mínima nos resulta más difícil empezar. Si la ciudad demuestra buena voluntad, este será un nuevo paso en la política social. El público escuchaba atentamente. Amelia, sentada cerca, añadía a veces: «Ya hemos dado ejemplos de cómo la comunicación con animales fortalece la psique y reduce la ansiedad. Fíjense en algunos estudios de grandes clínicas. Hay una sección sobre los beneficios de dicha interacción». La gente asintió. Casi todos comprendieron que esto era importante y útil. «¿Cuál es el monto estimado de la subvención?», preguntó un asesor. «Necesitamos una suma inicial para cubrir las reparaciones y parte de los salarios del personal», respondió Carter rápidamente, mirando los papeles. «Después de un año, asumiremos algunos de los costos, atrayendo a benefactores y veteranos dispuestos a hacer contribuciones voluntarias. El proyecto se justificará por sí solo. Nosotros, desde el Consejo, planeamos apoyar esta iniciativa», dijo otro funcionario. «Solo es cuestión de hacer los cálculos finales y aprobar los términos, pero creo que, dado que todos los presentes son positivos, esto no causará ninguna dificultad». El general se sentó en su silla después de hablar. Los aplausos recorrieron la sala, silenciosos pero sinceros. Carter sintió un peso en el pecho, como si una campaña difícil hubiera terminado y se abriera un camino llano. Por supuesto, aún quedaban trámites formales,
firmar documentos, elegir contratistas, pero si antes la burocracia solo había puesto palos en la rueda, ahora había un claro espíritu de cooperación en la cúpula. Amelia sonrió con un ligero temblor. Para ella, una simple voluntaria, poco acostumbrada a hablar en público, la mera existencia del centro de unidad se había convertido en algo así como un sueño acariciado, y ahora se acercaba casi tangiblemente. Uno de los presentes, al parecer un representante de organizaciones de veteranos, se levantó y estrechó la mano de Carter con gratitud. No tienes idea de a cuántas personas puedes ayudar. Tengo un familiar veterano que luchó contra el insomnio y la depresión durante muchos años. Hace 3 años adoptó un perro de un refugio y, ¿sabes?, fue una luz de esperanza para él. Si este tipo de programas se generalizan, haremos un gran trabajo. Me alegro, respondió brevemente el general, que esto sea una contribución común. De reojo, Carter vio al capitán Williams sentado en un rincón. Era evidente que el capitán quería apoyar de alguna manera el espíritu del general, pero se sentía avergonzado después de lo sucedido. Al terminar la reunión, Williams se acercó al general y le dijo en voz baja: «Señor, estaba pensando, quizás la policía también podría involucrarse. Tenemos policías jóvenes que buscan oportunidades de voluntariado. No me importaría que dedicaran algunas de sus horas de voluntariado a un centro como este, ayudando a veteranos y animales. Quizás eso corregiría algunas de las consecuencias de la incompetencia de nuestros oficiales». Carter asintió con una leve sonrisa. La idea es acertada. Analicemos cómo incluirla en el plan general. Que sus jóvenes policías aprendan actitudes humanas. Esto les será útil en el desempeño de sus funciones oficiales. «Gracias, general», dijo el capitán. Intercambiaron miradas de complicidad. Carter sabía que este tipo de colaboración era la mejor manera de superar la desconfianza entre la comunidad y la policía. En su opinión, valía la pena trabajar en ello, convertir una experiencia negativa en el inicio de algo constructivo. Esa noche, cuando todo se calmó, el general entró en su apartamento, donde la tetera hervía y la tenue luz de la lámpara de mesa iluminaba una pila de documentos. Sonó el teléfono. Era Amelia. «Benjamin, ¿sabes lo que quiero decir?». Su voz sonaba animada. «Ya recibí una carta preliminar del ayuntamiento por correo. Están dispuestos a ayudar con la reparación del techo del refugio. Prometen destinar fondos para varias obras iniciales. Parece que no bromean». «Es una gran noticia», suspiró Carter. «Me alegra mucho que las cosas estén empezando a mejorar». «Yo también. Y para ser sincero, todavía me impresiona tu discurso de hoy. Sabes hablar con sencillez, pero de forma inspiradora». Todos nuestros voluntarios recibieron una dosis de optimismo. «No tengo muchas palabras elegantes», respondió Carter, «pero al parecer, muchos años de servicio me han enseñado a expresar la esencia. Y tú, Amelia, también eres una buena chica. Podrías haberte rendido 20 veces, pero sigues avanzando hacia tu objetivo. Somos un solo equipo», señaló. Y subtituló: «¿Sabes? Siento que lo más difícil aún está por venir. Habrá mucho trabajo, pero aún así hay cierta idea del camino correcto». «Gracias». «Gracias», dijo el general suavemente y terminó la conversación. La noche transcurrió sorprendentemente tranquila, sin pensamientos pesados, sin amargura. Con una sensación de alivio, Carter se durmió pensando que el día había traído más resultados de los que hubiera podido soñar en el momento en que lo esposaron en la calle Versalles.